Wow. Tenemos la carta del sol y fíjate, aquí en la base de la baraja nos ha quedado la carta de la torre. Vas a estar pasando de un momento en el que probablemente ha habido dificultad, quiebra, han habido situaciones que te han hecho cuestionarte incluso muchísimas cosas en tu vida. Vas a pasar de un momento totalmente complicado. Por fin las cartas nos hablan de que todo lo difícil queda atrás para dar paso a esa, como a esa claridad, a ese éxito, a ese logro. Esto nos habla también del estar consiguiendo muchísimos objetivos. Ya siendo que muchísimos de vosotros siempre habéis tenido, o durante muchísimo tiempo, habéis tenido claros ciertos objetivos o ciertas metas. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí tenemos la carta de la reina de bastos, independientemente seas un hombre o seas una mujer. Y esto nos viene a decir que muchísimos de vosotros pues habéis actuado siempre con confianza, habéis actuado de una manera también queriendo progresar. Es como que has tenido pues esa ilusión, ¿verdad?, de verte de cierta manera. Es como que has estado haciendo sacrificios, no te ha importado renovar, no te ha importado cómo arriesgar. Y definitivamente incluso han podido haber como muchos trabajos, proyectos que no te han llegado a salir como tú tenías pensado o como a ti te hubiera gustado. Las cartas te dicen que en definitiva todo eso va a quedar atrás. Fíjate que se presenta para ti un periodo de estar incluso como yo lo que siento mucho cuando veo esta carta del sol es que muchos de vosotros vais a estar como desprendiendo muchísima energía. Es como que los demás van a ver en ti algo totalmente diferente. A mí me llega la palabra luminosidad. Es como que vas a estar desprendiendo una luz, una energía que de alguna manera también va a beneficiar al entorno que tú tienes más cercano. Como bien te digo, nos hablan de proyectos, nos hablan de el estar alcanzando metas o el estar logrando algo muy importante para ti próximamente. Si tú en este momento tienes en mente el empezar algún tipo de proyecto, el empezar con algo nuevo, las cartas te dicen que lo hagas, ¿bien? Que lo hagas pues porque va a ser algo que en definitiva te va a dar muy buenos resultados. Esto nos habla también de tener una energía muy contagiosa, es que vas a estar contagiando también a los demás. Veo que muchísimos de vosotros también sois personas que dais consejos, que ayudáis a todo aquel que podéis. Sois personas también que os llegáis a involucrar muchísimo, sobre todo con aquellos que queréis. Me dicen también que hay como una energía de tener una responsabilidad muy marcada porque lo que queréis también es que a vuestra familia, a los vuestros, a vuestros hijos, en el caso de que los tengáis, porque la carta del sol también nos estaría hablando de niños, es como que hay una energía también muy fuerte de querer aportar a los tuyos lo mejor, de querer seguir ayudando a tu familia en el caso de que lo hagas, de seguir o de querer dar lo mejor a tu familia, de querer aportar o dar lo mejor a tus hijos. Yo siento que para ti eso es algo que te lo tomas muy en serio y además es para ti tremendamente importante, como el tener esa estabilidad para que a los tuyos no les falte de nada. Yo veo aquí como mucha responsabilidad respecto a las personas que tú quieres. Esto nos habla también de que muchos de vosotros vais a poder hacer próximamente, vais a poder hacer planes a futuro. Bien, planes a futuro. Quizá hasta el día de hoy pues no has podido hacerlo. Yo puedo llegar a sentir que incluso algunos de vosotros habéis tenido grandes pagos o habéis tenido que pagar probablemente una deuda por algún tipo de proyecto, por algo que hiciste que no te salió bien. Y muchos de vosotros habéis tenido una deuda durante bastante tiempo. O tú ya has terminado con esa deuda recientemente o próximamente es algo que tú terminas de pagar y eso también de alguna manera te va a liberar y va a hacer que tú puedas también actuar de una manera pues muchísimo más, como bien te digo, libre
Y sobre todo el empezar a hacer planes a futuro, como por ejemplo el estar ahorrando dinero para irme de vacaciones con mi familia o el estar ahorrando dinero para irme de vacaciones a ver a mi familia o por ejemplo el estar guardando dinero para mis hijos el día de mañana para darle lo mejor. O yo lo que me encantaría es poder comprar la vivienda que tengo en este momento si vives de alquiler o poder comprar una vivienda. Siento que muchos de vosotros es como que vais a estar haciendo planes que al final os van a hacer sentir muy bien. Nos hablan también como de una fluidez de lo que es la economía. Por eso yo te estaba diciendo también que muchísimos de vosotros vais a poder hacer planes, pero incluso planes a lo grande, ¿de acuerdo? Una propuesta inesperada que puede llegar para muchísimos de vosotros. Fíjate que la carta del sol es una carta tremendamente positiva, que no solamente nos habla de claridad, no solamente nos habla de luz, no solamente nos habla del buen tiempo, no solamente nos habla de los niños, nos habla también de la salud, nos habla también, la carta del sol nos habla incluso de el tener una renovación o el pasar por una transformación, incluso el estar sanando algún tipo de dolencia, quizá porque incluso te estás exponiendo al sol y el sol es algo que nos sana, evidentemente siempre y cuando lo estemos haciendo con conciencia, ¿verdad? No el estar a las horas más altas del sol expuesto una hora, no. Pero si tú vas haciendo ese callo solar, y si tú vas de alguna manera también, pues preparando tu piel, preparando tu cuerpo y tu cuerpo va recibiendo pues esos rayitos de sol, eso es algo que también termina sanando, ¿verdad? Tenemos la carta de el 4 de espadas. Tenemos la carta de 6 de bastos. Definitivamente todas estas cartas nos hablan de un logro, de una propuesta incluso para muchos de vosotros. Puede ser desde algo totalmente nuevo, puede ser también de que te estén mejorando o cambiando las condiciones aquí donde tú estás. Puede haber un ascenso, puede haber un reconocimiento, puede haber una felicitación, porque la carta del 6 de bastos nos hablaría de ese tipo de logros o de ese tipo de éxito, que muchos de vosotros es lo que en definitiva también venís buscando, ¿de acuerdo? Nos habla también de que algunos de vosotros vais a tener pues esa determinación también de querer iniciar con algo, porque probablemente cuando termines de pagar o se va a dar la situación en la que tú vas a poder iniciar algo por tu propia cuenta, que está muy relacionado con lo que probablemente vienes haciendo pues en otra empresa para la que estás trabajando, ¿verdad? Pero te dicen las cartas, la vida te va a poner todo lo mejor a tus pies. Siento que entres en un periodo en el que va a haber mucha prosperidad, en la que no va a haber ningún tipo de carencia económicamente hablando, en la que te vas a sentir bien, te vas a sentir feliz. Muchas personas te van a estar admirando, pero también muchos otros te van a estar envidiando, ¿verdad? Eso es algo que inevitablemente pues al final hay mucha gente así, ¿no? Hay mucha gente que no se alegra demasiado por lo bueno que le pueda llegar a pasar a los demás. Eso es, yo siempre digo que eso es la enfermedad del día de hoy, ¿no? La envidia, de estar envidiando a los demás. Y muchos de vosotros vais a estar provocando próximamente como cierta envidia, también muchísima admiración por parte de muchísimas personas, ya no solamente por parte de tu familia. También te están diciendo las cartas que sería importante que sobre todo te estuvieras escuchando próximamente. Es como si de repente muchos de vosotros, cuando os acostáis a dormir, vuestra mente se vuelve hiperactiva. Ya de por sí durante todo el día es como si tuvierais solamente súper hiperactiva. Y las cartas os dicen, debes de empezar a hacer todo lo posible, a higienizar, ¿verdad? Ese sueño, hacer todo lo posible para poder descansar en la medida de lo posible, evidentemente, porque no todo el mundo pues tiene la libertad, yo qué sé, pues de estar descansando cuando quiere, cuando puede, no, porque evidentemente trabajamos, hay unos horarios, es algo con lo que tenemos que cumplir y al final pues el descansar cuando uno quiere se viene dificultando bastante.
pero en la medida de lo posible, siempre que puedas descansar y tu cuerpo te lo esté pidiendo, no lo estreses, ¿de acuerdo? Porque aquí nos hablan sobre todo como de estar descansando, de dejar de alguna manera también que tu mente se relaje, dejar de estresarte, dejar de exigirte. Muchos de vosotros sois personas súper exigentes y eso en definitiva también a veces te ha llegado a pasar factura en lo que respecta a tu salud, ¿verdad? El tener pues un pico muy elevado de cortisol. El cortisol es algo que en su justa medida, como todo, es correcto porque el cuerpo también tiene que tener esa hormona del cortisol que sobre todo se dispara un poquito más cuando nos levantamos por la mañana, pero cuando llega la noche ese cortisol tiene que bajar, ¿no? Eso nos estaría provocando niveles de ansiedad, como ese nerviosismo, como no poder descansar. ¿Y qué dicen las cartas? Descansa en la medida de lo posible, porque todo va a estar bien. Mira, te están invitando también con la carta del paje de bastos. Esto es un poquito a modo de, como de consejo, a que de alguna manera también estés liberando como cierta adrenalina en algún tipo de actividad, que te haga desconectar también de lo que es tu día a día, tu rutina, para que también tu mente se esté despejando y se esté centrando en otra cosa, esté distraída y que no esté pensando pues constantemente en lo mismo. Y puede ser que algunos de vosotros ya tengáis pensado desde hace tiempo el iniciar algún tipo de actividad, como pudiera ser hacer deporte, el salir al aire libre, a caminar, a correr, a ir en bicicleta, con patines, el estar haciendo pues a lo mejor alguna clase que a ti te gusta, pudiera ser de música, tocar algún instrumento, el cantar, el bailar. Eso ya depende de lo que a cada uno de vosotros pues también os esté gustando, ¿no? Pero esto sí que es verdad que veo que muchos lo tenéis en mente, pero es muy probable también que lo estés iniciando próximamente, pero las cartas también te lo están aconsejando, porque eso es algo que también te va a hacer llegar a la hora de dormir o a la hora de descansar, pues como mucho más liberado, habiendo liberado cierta tensión, y eso también te va a hacer descansar muchísimo. Puede ser también que muchos de vosotros con la carta del sol y la carta del 4 de espadas estéis viviendo en un lugar, aquí por ejemplo en España, es verano, está haciendo unos días horrorosos de calor, horrorosos. Y pudiera ser que tú estés viviendo en un sitio, si no en España, en otro lugar, estés viviendo en un sitio donde también está haciendo muchísima calor. Y eso no deja de afectar a nuestro cuerpo. Nuestra energía se ve mermada. No todo el mundo lleva el calor de la misma manera. Si tú estás en ese caso también, pues en la medida de lo posible, procure descansar, porque veo que muchísimos de vosotros estáis como bajitos de energía o en ocasiones es como que tenéis durante ciertas horas del día cierta energía y luego es como que vuestra energía cae en picada. Sobre todo que dicen las cartas, descansa, todo va a estar bien, algo que se consigue, una propuesta que llega próximamente, cambios también o avances que llegan para muchísimos de vosotros, el estar compartiendo también con la gente que vosotros queréis y sobre todo vas a poder hacer planes que para ti también es algo muy importante porque te va a dar como cierta seguridad y vas a tener también pues esa estabilidad. Bien, vamos a ver entonces, mi querido cáncer. Cáncer en el amor. Yo veo que sobre todo en las próximas semanas, incluso yo te diría en los próximos meses, vas a estar en una energía de mucha satisfacción, de sentirte bien, de sentirte feliz, de sentirte también siempre y cuando descanses adecuadamente, en una energía de, pues de querer avanzar, de querer hacer cosas, de estar como muy motivado o muy motivada. A algunos de vosotros es probable que estéis, ya te lo he dicho antes, sanando algo, ¿verdad? Porque te estés encontrando muchísimo mejor o que tu sistema inmune esté pues subiendo muchísimo más. Algo así. Si tú tienes pensado en hacer algún tipo de salida o vas a poder hacerlo, creo que eso ya lo estábamos hablando antes. Vamos a
Probablemente muchos de vosotros en cuestión de en cuestión de horas vayáis a recibir una buenísima noticia o propuesta. Ya te he dicho antes, puede ser una propuesta nueva, o puede ser que te estén proponiendo algo dentro de tu trabajo, bien, como ese ascenso, ese reconocimiento, el estar dándote pues a lo mejor una tarea totalmente diferente o el estar dándote más responsabilidad, pero aquí hay algo que cambia para muchísimos de vosotros. Eres una persona que sostiene, me dicen así, te sostiene a los demás, o que procuras sostener a los demás, que procuras de alguna manera también proteger mucho a tu familia. Y eso también te genera en ocasiones cierto malestar y cierta preocupación. Tenemos la carta del 8 de copas. El 8 de copas. Tenemos la carta de las de pentáculos. Aquí llega también una propuesta amorosa, Tenemos aquí también la carta del 7 de espadas. Aquí llegan, fíjate que yo podría estar viendo aquí como si dos situaciones totalmente diferentes. Tenemos la carta del 10 de bastos. Tenemos la carta del 4 de bastos. Y fíjate como bien te estaba diciendo que yo aquí puedo ver como dos situaciones totalmente diferentes. Una persona que se portó mal contigo y que a día de hoy le pesa, pero de momento no piensa buscarte porque tiene o siente muchísima vergüenza. Tenemos aquí también la carta de el caballero de espadas y la carta de el 3 de copas. Caballero de espadas y 3 de copas. Aquí hay alguien que le encantaría el poder tener nuevamente una conversación contigo y tener la valentía de volver a comunicarse contigo. Por lo pronto no lo va a hacer. Yo siento que es alguien que se fue y que a día de hoy se arrepiente muchísimo porque está viendo totalmente, está viendo tu valor, está viendo que tú eras una persona que realmente merecía la pena y que él o ella llegó a estropear todo lo bonito que pudo haber habido entre vosotros dos. Quizá incluso esta persona con este 7 de espadas que estábamos viendo por aquí, 7 de espadas, quizá incluso esta persona en su día llegó a mentirte, llegó a traicionarte, llegó a engañarte. Tenemos un 3 de copas. Incluso esta persona a lo mejor pudo llegar a traicionarte con alguien más. La cosa está en que tú ahora mismo estás como muy enfocado, muy enfocada en lo que son tus avances personales, tus avances profesionales, y muchísimos de vosotros es muy probable o que recientemente hayáis iniciado una relación sentimental o próximamente vayáis a estar conectando a nivel emocional con alguien con el cual incluso o con la cual incluso pudieras llegar a iniciar una relación sentimental. Yo veo que aquí hay alguien que próximamente te va a proponer cómo el tener una cita o el tener un encuentro o en salir a comer o en salir a merendar. Yo veo que es alguien también que tú desde hace muchísimo tiempo le interesas bastante. Puede ser una persona que te esté viendo por internet, que te haya conocido por internet, o puede ser alguien también que esté pues cerca de ti. Es una persona que está cerca. No es una amistad, no es un conocido. Sí que es verdad que algunos de vosotros habéis podido como llegar a entablar algún tipo de conversación en un momento dado con esta persona, quizá en algún sitio determinado donde tú vas a comprar, o como te he dicho, por internet, o en algún sitio a lo mejor donde tú vas de manera asidua y esta persona también, y en algún momento habéis podido llegar a cruzar varias palabras, pero no es ni un amigo, ni una amiga, ni un conocido, no. Yo siento que muchos de vosotros es probable que os estéis
Primeramente, puede ser incluso que lo estés consultando con alguien o que le pidas consejo a alguien de tu entorno, pero finalmente veo que se puede dar esa cita para muchísimos de vosotros y esto es algo que puede llegar a avanzar de manera incluso muy rápida, sorpresiva para ti, de manera sorpresiva para ti. Puede ser que también esa persona del pasado, que de alguna manera también está pendiente y te observa, se esté enterando, o alguien le diga que tú estás conociendo a otra persona, que eso no le va a gustar nada, se va a enfadar, se va a enojar bastante, y pudiera ser que a raíz de eso, esta persona se estuviera comunicando contigo o te estuviera mandando un mensaje un tanto cortante, incluso pudiera ser que te estuviera bloqueando de manera temporal en las redes sociales o en el teléfono, un poco como para llamar tu atención. Bien, vamos a ver entonces, mi querido Cáncer, tu color de poder va a ser el azul, tu número de la suerte el 9. Vamos a ver entonces qué signos hay fuertemente marcados para ti en esta lectura. Tenemos el signo de Sagitario, Géminis, Capricornio, Aries, Virgo, Libra, Acuario y Cáncer. Vamos a ver entonces qué mensajito tienen tus guías para aquí, para esta semana. Y nos estaría diciendo así. El fin del pasado, fíjate que lo hablábamos aquí y aquí estábamos viendo todo lo malo que era atrás. Pasa la página del pasado, tienes un potencial fabuloso por explorar. No tengas ningún tipo de duda con esa carta del sol, que tú vas a triunfar, que vas a conseguir algo muy grande, que la prosperidad te va a acompañar, que todo se va a poner acorde a lo que tú deseas, todo va a ser positivo o van a haber muchas situaciones positivas que próximamente tú vas a estar viviendo, nuevas vivencias. Yo siento que definitivamente el mundo va a estar contigo. Así que, mi querido Cáncer, ya me dejarás saber si la lectura resonó contigo. Te envío un beso enorme. Nos vemos en la próxima predicción. Chao. Wow. Tenemos la carta del sol. Y fíjate, aquí en la base de la baraja nos ha quedado la carta de la torre. Vas a estar pasando de un momento en el que probablemente ha habido dificultad, quiebra, han habido situaciones que te han hecho cuestionarte incluso muchísimas cosas en tu vida. Vas a pasar de un momento totalmente complicado. Por fin las cartas nos hablan de que todo lo difícil queda atrás para dar paso a esa claridad, a ese éxito, a ese logro. Esto nos habla también del estar consiguiendo muchísimos objetivos. Ya siendo que muchísimos de vosotros siempre habéis tenido o durante muchísimo tiempo habéis tenido claros ciertos objetivos o ciertas metas. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí tenemos la carta de la reina de bastos, independientemente seas un hombre o seas una mujer. Y esto nos viene a decir que muchísimos de vosotros pues habéis actuado siempre con confianza, habéis actuado de una manera también queriendo progresar. Es como que has tenido pues esa ilusión, ¿verdad? De verte de cierta manera. Es como que has estado haciendo sacrificios, no te ha importado renovar, no te ha importado cómo arriesgar. Y definitivamente incluso han podido haber como muchos trabajos, proyectos que no te han llegado a salir como tú tenías pensado o como a ti te hubiera gustado. Las cartas te dicen que en definitiva todo eso va a quedar atrás. Fíjate que se presenta para ti un periodo de estar incluso como... yo lo que siento mucho cuando veo esta carta del sol es que muchos de vosotros vais a estar como desprendiendo muchísima energía. Es como que los demás van a ver en ti algo totalmente diferente. A mí me llega la palabra luminosidad. Es como que vas a estar desprendiendo una luz, una energía que de alguna manera también va a beneficiar al entorno que tú tienes más cercano. Como bien te digo, nos hablan de
de proyectos, nos hablan de el estar alcanzando metas o el estar logrando algo muy importante para ti próximamente. Si tú en este momento tienes en mente el empezar algún tipo de proyecto, empezar con algo nuevo, las cartas te dicen que lo hagas, ¿bien? Que lo hagas pues porque va a ser algo que en definitiva te va a dar muy buenos resultados. Esto nos habla también de tener una energía muy contagiosa, es que vas a estar contagiando también a los demás. Veo que muchísimos de vosotros también sois personas que dais consejos, que ayudáis a todo aquel que podéis. Sois personas también que os llegáis a involucrar muchísimo, sobre todo con aquellos que queréis. Me dicen también que hay como una energía de tener una responsabilidad muy marcada porque lo que queréis también es que a vuestra familia, a los vuestros, a vuestros hijos, en el caso de que los tengáis, porque la carta del sol también nos estaría hablando de niños, es como que hay una energía también muy fuerte de querer aportar a los tuyos lo mejor, de querer seguir ayudando a tu familia, en el caso de que lo hagas, de seguir o de querer dar lo mejor a tu familia, de querer aportar o dar lo mejor a tus hijos. Yo siento que para ti eso es algo que te lo tomas muy en serio y además es para ti tremendamente importante, como el tener esa estabilidad para que a los tuyos no les falte de nada. Yo veo aquí como mucha responsabilidad respecto a las personas que tú quieres. Esto nos habla también de que muchos de vosotros vais a poder hacer próximamente, vais a poder hacer planes a futuro. Bien, planes a futuro. Quizá hasta el día de hoy pues no has podido hacerlo. Yo puedo llegar a sentir que incluso algunos de vosotros habéis tenido grandes pagos o habéis tenido que pagar probablemente una deuda por algún tipo de proyecto, por algo que hiciste que no te salió bien. Y muchos de vosotros habéis tenido una deuda durante bastante tiempo. O tú ya has terminado con esa deuda recientemente o próximamente es algo que tú terminas de pagar y eso también de alguna manera te va a liberar y va a hacer que tú puedas también actuar de una manera pues muchísimo más, como bien te digo, libre y sobre todo el empezar a hacer planes a futuro, como por ejemplo el estar ahorrando dinero para irme de vacaciones con mi familia o el estar ahorrando dinero para irme de vacaciones a ver a mi familia, o por ejemplo, el estar guardando dinero para mis hijos del día de mañana para darle lo mejor, o yo lo que me encantaría es poder comprar la vivienda que tengo en este momento si vives de alquiler, o poder comprar una vivienda. Siento que muchos de vosotros es como que vais a estar haciendo planes que al final os van a hacer sentir muy bien. Nos hablan también como de una fluidez de lo que es la economía. Por eso yo te estaba diciendo también que muchísimos de vosotros vais a poder hacer planes, pero incluso planes a lo grande. ¿De acuerdo? Una propuesta inesperada que puede llegar para muchísimos de vosotros. Fíjate que la carta del sol es una carta tremendamente positiva, que no solamente nos habla de claridad, no solamente nos habla de luz, no solamente nos habla del buen tiempo, no solamente nos habla de los niños, nos habla también de la salud, nos habla también, la carta del sol nos habla incluso de el tener una renovación o el pasar por una transformación, incluso el estar sanando algún tipo de dolencia, quizá porque incluso te estás exponiendo al sol y el sol es algo que nos sana, evidentemente siempre y cuando lo estemos haciendo con conciencia, ¿verdad? No el estar a las horas más altas del sol expuesto una hora, no. Pero si tú vas haciendo ese callo solar y si tú vas de alguna manera también pues preparando tu piel, preparando tu cuerpo y tu cuerpo va recibiendo pues esos rayitos de sol, eso es algo que también termina sanando, ¿verdad? Tenemos la carta de el 4 de espadas. Tenemos la carta de 6 de bastos. Definitivamente todas estas cartas nos hablan de un logro, de una propuesta incluso para muchos de vosotros. Puede ser desde algo totalmente nuevo, puede ser también de que te estén
mejorando o cambiando las condiciones aquí donde tú estás. Puede haber un ascenso, puede haber un reconocimiento, puede haber una felicitación, porque la carta del 6 de bastos nos hablaría de ese tipo de logros o de ese tipo de éxito, que muchos de vosotros es lo que en definitiva también venís buscando, ¿de acuerdo? Nos habla también de que algunos de vosotros vais a tener pues esa determinación también de querer iniciar con algo, porque probablemente cuando termines de pagar o se va a dar la situación en la que tú vas a poder iniciar algo por tu propia cuenta, que está muy relacionado con lo que probablemente vienes haciendo pues en otra empresa para la que estás trabajando, ¿verdad? Pero te dicen las cartas, la vida te va a poner todo lo mejor a tus pies. Siento que entres en un periodo en el que va a haber mucha prosperidad, en la que no va a haber ningún tipo de carencia económicamente hablando, en la que te vas a sentir bien, te vas a sentir feliz. Muchas personas te van a estar admirando, pero también muchos otros te van a estar envidiando, ¿verdad? Eso es algo que inevitablemente pues al final hay mucha gente así, ¿no? Hay mucha gente que no se alegra demasiado por lo bueno que le pueda llegar a pasar a los demás. Eso es, yo siempre digo que eso es la enfermedad del día de hoy, ¿no? La envidia, de estar envidiando a los demás. Y muchos de vosotros vais a estar provocando próximamente como cierta envidia, también muchísima admiración por parte de muchísimas personas, ya no solamente por parte de tu familia. También te están diciendo las cartas que sería importante que sobre todo te estuvieras escuchando próximamente. Es como si de repente muchos de vosotros, cuando os acostáis a dormir, vuestra mente se vuelve hiperactiva. Ya de por sí, durante todo el día es como si tuvierais una mente súper hiperactiva. Y las cartas os dicen, debes de empezar a hacer todo lo posible, a higienizar, ¿verdad? Ese sueño, hacer todo lo posible para poder descansar en la medida de lo posible, evidentemente, porque no todo el mundo pues tiene la libertad, yo qué sé, pues de estar descansando cuando quiere, cuando puede, no, porque evidentemente trabajamos, hay unos horarios, es algo con lo que tenemos que cumplir y al final pues el descansar cuando uno quiere se viene dificultando bastante. Pero en la medida de lo posible, siempre que puedas descansar y tu cuerpo te lo esté pidiendo, no lo estreses, ¿de acuerdo? Porque aquí nos hablan sobre todo como de estar descansando, de dejar de alguna manera también que tu mente se relaje, dejar de estresarte, dejar de exigirte. Muchos de vosotros sois personas súper exigentes y eso en definitiva también a veces te ha llegado a pasar factura en lo que respecta a tu salud, ¿verdad? El tener pues un pico muy elevado de cortisol. El cortisol es algo que en su justa medida, como todo, es correcto porque el cuerpo también tiene que tener esa hormona del cortisol que sobre todo se dispara un poquito más cuando nos levantamos por la mañana, pero cuando llega la noche ese cortisol tiene que bajar, ¿no? Eso nos estaría provocando niveles de ansiedad, como ese nerviosismo, como no poder descansar, y te dicen las cartas, descansa en la medida de lo posible, porque todo va a estar bien. Mira, te están invitando también con la carta del paje de bastos. Esto es un poquito a modo de, como de consejo, a que de alguna manera también estés liberando como cierta adrenalina en algún tipo de actividad, que te haga desconectar también de lo que es tu día a día, tu rutina, para que también tu mente se esté despejando y se esté centrando en otra cosa, esté distraída y que no esté pensando pues constantemente en lo mismo. Y puede ser que algunos de vosotros ya tengáis pensado desde hace tiempo el iniciar algún tipo de actividad, como pudiera ser hacer deporte, el salir al aire libre, a caminar, a correr, a ir en bicicleta, con patines, el estar haciendo pues a lo mejor alguna clase que a ti te gusta, pudiera ser de música, tocar algún instrumento, el cantar, el bailar. Eso ya depende de lo que a cada uno de vosotros pues también os esté gustando, ¿no? Pero esto sí que es verdad que veo que muchos lo tenéis en mente, pero es muy probable también que lo estés iniciando próximamente, pero las cartas también te lo están aconsejando, porque eso es algo que también debe hacer llegar a la hora de dormir o a la hora de descansar,
pues como mucho más liberado, habiendo liberado cierta tensión, y eso también te va a hacer descansar muchísimo. Puede ser también que muchos de vosotros con la carta del sol y la carta del 4 de espadas estéis viviendo en un lugar, aquí por ejemplo en España, es verano, está haciendo unos días horrorosos de calor, horrorosos. Y pudiera ser que tú estés viviendo en un sitio, si no en España, en otro lugar, estés viviendo en un sitio donde también está haciendo muchísima calor. Y eso no deja de afectar a nuestro cuerpo. Nuestra energía se ve mermada. No todo el mundo lleva el calor de la misma manera. Si tú estás en ese caso también, pues en la medida de lo posible, procure descansar, porque veo que muchísimos de vosotros estáis como bajitos de energía, o en ocasiones es como que tenéis durante ciertas horas del día cierta energía y luego es como que vuestra energía cae en picada. Sobre todo que dicen las cartas, descansa, todo va a estar bien, algo que se consigue, una propuesta que llega próximamente, cambios también o avances que llegan para muchísimos de vosotros, el estar compartiendo también con la gente que vosotros queréis y sobre todo vas a poder hacer planes que para ti también es algo muy importante porque te va a dar como cierta seguridad y vas a tener también pues esa estabilidad. Bien, vamos a ver entonces mi querido cáncer. Cáncer en el amor. Yo veo que sobre todo en las próximas semanas, incluso yo te diría en los próximos meses, vas a estar en una energía de mucha satisfacción, de sentirte bien, de sentirte feliz, de sentirte también siempre y cuando descanses adecuadamente, en una energía de, pues de querer avanzar, de querer hacer cosas, de estar como muy motivado o muy motivada. A algunos de vosotros es probable que estéis, ya te lo he dicho antes, sanando algo, ¿verdad? Porque te estés encontrando muchísimo mejor o que tu sistema inmune esté pues subiendo muchísimo más. Algo así. Si tú tienes pensado en hacer algún tipo de salida o vas a poder hacerlo, creo que eso ya lo estábamos hablando antes. Vamos a... Probablemente muchos de vosotros en cuestión de en cuestión de horas vayáis a recibir una buenísima noticia o propuesta. Ya te he dicho antes, puede ser una propuesta nueva, o puede ser que te estén proponiendo algo dentro de tu trabajo, bien, como ese ascenso, ese reconocimiento, el estar dándote pues a lo mejor una tarea totalmente diferente o el estar dándote más responsabilidad, pero aquí hay algo que cambia para muchísimos de vosotros. Eres una persona que sostiene, me dicen así, te sostiene a los demás o que procura sostener a los demás, que procuras de alguna manera también proteger mucho a tu familia. Y eso también te genera en ocasiones cierto malestar y cierta preocupación. Tenemos la carta de el 8 de copas. El 8 de copas. Tenemos la carta de las de pentáculos. Aquí llega también una propuesta amorosa, Tenemos aquí también la carta del 7 de espadas. Aquí llegan, fíjate que yo podría estar viendo aquí como si dos situaciones totalmente diferentes. Tenemos la carta del 10 de bastos. Tenemos la carta del 4 de bastos. Y fíjate como bien te estaba diciendo que yo aquí puedo ver como dos situaciones totalmente diferentes. Una persona que se portó mal contigo y que a día de hoy le pesa, pero de momento no piensa buscarte porque tiene o siente muchísima vergüenza. Tenemos aquí también la carta de el caballero de espadas y la carta de el 3 de copas. Caballero de espadas y 3 de copas.
Aquí hay alguien que le encantaría el poder tener nuevamente una conversación contigo y tener la valentía de volver a comunicarse contigo. Por lo pronto no lo va a hacer. Yo siento que es alguien que se fue y que a día de hoy se arrepiente muchísimo porque está viendo totalmente, está viendo tu valor, está viendo que tú eras una persona que realmente merecía la pena y que él o ella llegó a estropear todo lo bonito que pudo haber habido entre vosotros dos. Quizá incluso esa persona con este 7 de espadas que estábamos viendo por aquí, 7 de espadas, quizá incluso esta persona en su día llegó a mentirte, llegó a traicionarte, llegó a engañarte. Tenemos un 3 de copas. Incluso esta persona a lo mejor pudo llegar a traicionarte con alguien más. La cosa está en que tú ahora mismo estás como muy enfocado, muy enfocada en lo que son tus avances personales, tus avances profesionales, y muchísimos de vosotros es muy probable o que recientemente hayáis iniciado una relación sentimental o próximamente vayáis a estar conectando a nivel emocional con alguien con el cual incluso o con la cual incluso pudieras llegar a iniciar una relación sentimental. Yo veo que es alguien yo veo que aquí hay alguien que próximamente te va a proponer cómo el tener una cita o el tener un encuentro o en salir a comer o en salir a merendar. Yo veo que es alguien también que tú desde hace muchísimo tiempo le interesas bastante. Puede ser una persona que te esté viendo por internet, que te haya conocido por internet, o puede ser alguien también que esté, pues, cerca de ti. Es una persona que está cerca. No es una amistad, no es un conocido. Sí que es verdad que algunos de vosotros habéis podido como llegar a entablar algún tipo de conversación en un momento dado con esta persona, quizá en algún sitio determinado donde tú vas a comprar, o como te he dicho, por internet, o en algún sitio a lo mejor donde tú vas de manera asidua y esta persona también, y en algún momento habéis podido llegar a cruzar varias palabras, pero no es ni un amigo, ni una amiga, ni un conocido, no. Yo siento que muchos de vosotros es probable que os estéis, primeramente puede ser incluso que lo estés consultando con alguien o que le pidas consejo a alguien de tu entorno, pero finalmente veo que se puede dar esa cita para muchísimos de vosotros y esto es algo que puede llegar a avanzar de manera incluso muy rápida, sorpresiva para ti, de manera sorpresiva para ti. Puede ser que también esa persona del pasado, que de alguna manera también está pendiente y te observa, se esté enterando, o alguien le diga que tú estás conociendo a otra persona, que eso no le va a gustar nada, se va a enfadar, se va a enojar bastante, y pudiera ser que a raíz de eso, esta persona se estuviera comunicando contigo o te estuviera mandando un mensaje un tanto cortante, incluso pudiera ser que te estuviera bloqueando de manera temporal en las redes sociales o en el teléfono, un poco como para llamar tu atención. Bien, vamos a ver entonces, mi querido Cáncer, tu color de poder va a ser el azul, tu número de la suerte el 9. Vamos a ver entonces qué signos hay fuertemente marcados para ti en esta lectura. Tenemos el signo de Sagitario, Géminis, Capricornio, Aries, Virgo, Libra, Acuario y Cáncer. Vamos a ver entonces qué mensajito tienen tus guías para aquí, para esta semana. Y nos estaría diciendo así. El fin del pasado, fíjate que lo hablábamos aquí y aquí estábamos viendo todo lo malo que era atrás. Pasa la página del pasado, tienes un potencial fabuloso por explorar. No tengas ningún tipo de duda con esa carta del sol, que tú vas a triunfar, que vas a conseguir algo muy grande, que la prosperidad te va a acompañar, que todo se va a poner acorde a lo que tú deseas, todo va a ser positivo o van a haber muchas situaciones positivas que próximamente tú vas a estar viviendo, nuevas vivencias. Yo siento que definitivamente el mundo va a estar contigo. Así que, mi querido Cáncer,
y ya me dejarás saber si la lectura resonó contigo. Te envío un beso enorme. Nos vemos en la próxima predicción. Chao.